vi uno del comité político que estaba hablando, comparando las elecciones del PRM del 2019. La del PRM fue interna y Abinader sacó 283,000 votos, un 74.17%. Discurso de Abel Martínez. De Abel. Él parece más un director de migración con alcalde. Pero es un discurso sin discurso. Entonces te supera el COVID con éxito, te supera que fuimos el país con la recuperación turística mejor del mundo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos visita un amigo de esta casa, el profesor Cándido Mercedes, sociólogo y analista político. Bienvenido, profesor. Buenos días, un placer. Bueno, tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana. Abel Martínez ha ganado. Sorpresivamente para muchos, Margarita Cedeño quedó en un lejanísimo tercer lugar. Y en segundo, Francisco Domínguez Brito. Vamos a ver, échenos la primera lectura, profesor. No cabe duda que para todo el que está mirando el panorama político fue una sorpresa. Una sorpresa porque de los 5 entendíamos que habían 3, como dice el amigo suyo, el hombre de los viernes, simbólico. Y 3 que estaban compitiendo. Y dentro de los 3, uno subestimaba un poquito a Domínguez Brito. Los 2 candidatos a vencer eran Abel y Margarita. E incluso se ponía Margarita arriba, otro Abel arriba. Pero la gran sorpresa es que Abel gana 60.48, 20.17 Domínguez Brito, que no se esperaba que quedara en segundo lugar, y Margarita Cedeño en un lejano tercer lugar. De tal manera que Abel Martínez dobla en votación a los 2 candidatos que le quedaron segundo y tercer lugar. Lo dobla a los 2 juntos, porque es 20 y 16 y él 60.48. Desde el punto de vista logístico y para el PLD, en la situación que se encontraba, ha sido un éxito. De hecho, yo creo que el número de personas que acudió a la consulta es un número importante, tomando en cuenta que es un proceso. No, poniéndolo en contexto de 3 derrotas anteriores, una crisis como consecuencia de la corrupción de actores políticos, y esto le ha dado una apertura y una manera de renovación. Y además que usted sabe que los procesos internos casi siempre es el 30% que acude a votar. Sí, pero hay actores de ellos que han querido ahora elaborar una narrativa de diferenciación positiva. Y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque si tú miras retrospectivamente, entonces es un fracaso. Veamos si es verdad. En la primaria del 2019, que eran 5 candidatos, tienen de común todas las consultas que se han hecho, que son siempre 5 candidatos. Gonzalo Castillo sacó 911,953 votos. Leonel 885,000. Pero ahí nada más quedaban ellos 2. No, 233, no. No, pero recuerda que se habían retirado los otros. No, pero se lo computaron. Manuel Crespo sacó 10,793 votos. Marisa sacó 11,900. Y Melanio 12,000. Y todo eso sumó 1,820,272. Casi 2 millones de gente votaron. Y ahora estamos hablando de cerca de 500,000. Entonces, si tú miras PLD de hoy y PLD del 2019 es demasiado pequeño. Es que estar en el poder y fuera del poder no es lo mismo. Entonces es una lectura que tenemos que darle. El poder y el peso de la división y el peso de la situación en que el PLD ha quedado como consecuencia de su paso por el poder desde el punto de vista de la corrupción. O sea, de que ha pesado, porque tú vas a decir, 500,000, sí, 500,000 es una buena, pero acuérdate que también es relativo el éxito. ¿Por qué? Porque lo hicieran abierta. Si hubiese sido cerrada, hubiese sido si a mí como consultor me hubiesen dicho, yo le aconsejo que hubiera sido cerrada. ¿Y por qué?
porque era un padrón de 6.097.367 que tenían posibilidad de votar. que tenían posibilidad de votar. Si te votaron 500.000, eso es un 15%, un 10% del universo total. Ahora bien, ellos dijeron que tenían un padrón de 1.873.000, pero que tenían vocación de votar 800.000. Mariotti llegó a decir, si votan 500.000, para nosotros ha sido un éxito. Es verdad. Ahora, que no vengan a hacer una narrativa para diferenciarse como una estrategia extraordinaria, comparando con el 2019, y vi uno del comité político que estaba hablando, comparando las elecciones del PRM del 2019. La del PRM fue interna, y Abinader sacó 283.000 votos, un 74.17%. O sea, 283.000 votos en unas elecciones internas, donde solamente podían... No, y era un partido que nunca había estado en el poder ni nada. O sea. No, y que fue cerrada. Fue unas elecciones internas y saca 283.000. Esta abierta y el que más sacó saca 213.000 votos. Entonces, no, su discurso de narrativa para tratar de diferenciarse no lo ayuda. Tratar de capitalizar ese número, eso sirve de poco. Porque incluso ahora el trabajo duro viene ahora. No importa que usted saque mucho o poco en una cuestión interna. Desde el punto de vista del marketing político, eso no lo ayuda, porque ya tuvieron éxito con la organización. Todos los candidatos perdedores se unen y no cuestionan. Aunque doña Margarita no estuvo presente, mandó un mensaje. Bueno, hay que entender. Pero hay varias lecturas en este caso. Lo primero es que en una sociedad donde existe una democracia de mediana intensidad, Margarita Cedeño ya no es viable desde el punto de vista político de cara a ningún periodo electoral. ¿Por qué usted piensa eso? Porque no estamos hablando que compitió con Abel. No, ella quedó muy lejana. Muy lejano en tercer lugar. En todo caso, ya el candidato a vencer en el 2028, suponte, si no surgen otros más jóvenes, sería Domínguez Brito, suponte. Ya se ve venir porque quedó en segundo lugar. Pero la lectura también es que si en el 2019 hubo una primaria del PLD que al interior degeneró en crisis y división, en esta no va a ser así, pero reiteran ahora en el 2022 lo mismo que en el 2019. ¿En qué sentido? Eligen el peor candidato de los que estaban en competencia. ¿Y por qué usted dice que Abel es el peor? Mira, a mi juicio, puede estar equivocado, y no es una selección mía, sino mirando desde fuera. En este caso, el que tenía más condiciones de los tres que estaban compitiendo realmente era Domínguez Brito. Primero, porque a mi juicio tiene la mejor cabeza amueblada. No es que es una persona con un nivel intelectual fuera de serie, en el que te domine historia, te domine economía, pero en su área es bueno, que es derecho. Y tiene un discurso bien articulado. Yo creo que tenía de los dirigentes del PLD a su lado la gente más pensante, un Julio César Valentín, por ejemplo. Un Juan Ariel. Exacto, Jiménez. Juan Ariel Jiménez, con economía. O sea, yo creo que tiene un buen equipo. Y creo que él es un hombre que escucha además. Exacto, exacto. El que más apertura dentro del PLD tiene. Aunque es conservador. Sí, sí, sí. Pero un conservador racionalizador. Que no es agresivo, pero sus exacto. posturas son muy conservadoras. Muy conservador. Buena persona, una persona polite, como dice. Pero su elemento ético, cuando la gente tiene un poco de ética, eso lo limita a ciertas cosas que hay otros que no tienen. Porque eso es lo bonito de la ética, que no solamente te lleva a reflexionar, sino que te impide hacer cosas. Ahora, usted, no sé si usted notó que una de las aspirantes, que Karen Ricardo, que había sido diputada, ella lanzó un buscapiés. Ella dijo en un momento que la única que no tenía cola que le pisaran de los 6 era ella. Era ella. Yo no sé a quién le dirigió, ¿A quién le dirigió ese petardo? Ese petardo tan fuerte.
Sí, pero entonces el triunfo de Abel le va a ser difícil al PLD. Le va a ser difícil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el PLD es muy pragmático desde el poder, no cabe duda de que el PLD como partido es mucho más liberal que Abel. En consecuencia, ¿cómo buscar ese híbrido, ese equilibrio entre el discurso de Abel y el PLD para llegar al poder que necesita los distintos arcoíris de la sociedad? Por ejemplo, tú no puedes... Usted me va a hablar de esa parte, profesor, con su anuencia, cuando volvamos de esta pausa que me están pidiendo. Profesor Cándido Mercedes, bueno, entonces ahí tenemos esa situación. Entonces, digamos, usted piensa que ya va tomando forma lo que pudiera ser un escenario para la competencia definitiva en 2024. ¿O usted ve posibilidad de que surja una cuarta fuerza con posibilidad de competir? No hay posibilidades ya. Para el 2024 no hay posibilidades. 3 fuerzas van a competir. PRM y aliado, PLD y aliado y Fuerza del Pueblo y aliado. Y Fuerza del Pueblo. El PLD y aliado tiene muy poca fuerza ahora mismo como aliado. Leonel tiene Fuerza del Pueblo y 7 aliados más. Sí, el bloque que dirige José Fran Peñaguaba. Exacto. Que son leonelistas. Exacto. Entonces el PLD, hasta ahora no hay aliados, así que... Lo que pasa es que hay unos partidos que eso se van para donde sopla el viento. Exacto. Entonces, y lo más probable es que si ven que el PRM va a llevar al presidente Abinader, se vayan por ese lado. El panorama luce, tú sabes que desde el punto de vista de las condiciones internacionales, muy adversa para el mundo, se prevé una recesión en 2023. Pero en Europa una inflación con estancamiento. Y aquí el FMI acaba de decir que, y Moisés Naín acaba de decir que nosotros somos de los países sorpresa, porque vamos a crecer 5.3 ahora y 4.7 en el 2020. Pese a todos los problemas. Pese a todas esas condiciones. La inflación está bajando. Entonces, en esas condiciones, el PRM y Abinader sobre todo, sigue perfilándose como el candidato a ganar las elecciones. Ahora, la discusión es si se va en primera vuelta o en segunda. A ver, eso, porque hay gente que dice que la apuesta tanto del PLD como de Leonel es que haya una segunda vuelta. Exacto. Las posibilidades de que se decidan en primera vuelta las elecciones, ¿cómo usted las ve? Todavía lucen con amplia posibilidad para ¿Por qué? Abinader. Porque si uno trata de ser lo más objetivo y lo más profesional, como le decía yo a un miembro del comité político, no, Abinader va a ganar. Ayer se lo decía en su cara. ¿Por qué? Porque es el presidente que recibe en la historia dominicana las condiciones más adversas que se haya visto. Entonces te supera el COVID con éxito, te supera que fuimos el país con la recuperación turística mejor del mundo, en términos relativos mejor del mundo, con el crecimiento de la economía mejor de todos los países de América, 34 países. La inflación está cediendo. Fíjense que en medio de esta crisis aquí no ha habido desabastecimiento. El gobierno hábilmente pone los combustibles, fíjate que no aumentaron al ritmo que aumentó a 130, 140. Ha mantenido el subsidio. El subsidio, pero también tú dirás, ¿y cómo un subsidio tan alto en medio de... pero es que, ¿tú sabes de cuánto va a ser el Producto Bruto Interno este año? De alrededor de 110 mil millones de dólares. En el 2020 caímos de 90 mil millones de dólares que había a 80 mil. Pero en el 2021 aumentamos 15 mil millones de dólares el Producto Bruto Interno. Y ahora en el 2022 va a aumentar 10 mil millones con respecto al 2021. Ahora, como decía un candidato que fue político, que hay que mantener la macro, pero que hay que fijarse en la micro para que le caiga a la gente. Era Hipólito que decía exacto. A nivel del pueblo común,
que no entiende esas datas y esas cosas, sí, la oposición también va a hacer su trabajo claro, claro, para culpar al gobierno de claro. que algún producto Entonces, comestible esté alto, de que una serie de cosas. pero ahí va a depender mucho de la narrativa del PRM como partido, que eso es lo que falta, y hay una ausencia hay que hacer del un PRD, trabajo político entonces. del PRM como partido, no lo está Ellos haciendo. están moviendo un poco más ahora, Sí. Están metidos en los territorios, juramentando gente, Sí. conquistando personas de los otros partidos. Entonces, mira, tú tienes un PRM, pero tú tienes un Fuerza del Pueblo y un PLD que compiten fuertemente. Ahora, Fuerza del Pueblo como partido está chiquito, un 10, un 11, un 12% como partido. Leonel está que lo triplica, él como Leonel, pero el PLD está en un 20% como partido. ¿Cuánto a ver le va a aumentar? Eso no lo sabemos. ¿Le va a aumentar o le puede bajar? Le puede bajar. Si comete errores. Pero por más que le aumente, suponte, tú no puedes llevar un partido que esté en 20, llevarlo con un candidato que van a tener que hacer inversiones extraordinarias en publicidad política. Y dos factores, profesor, que pudieran también... Escúchame, entonces, ¿qué puede pasar? Si hay una segunda vuelta, suponte que quedó Leonel en segundo lugar, el PLD, suponte que vaya a apoyar a Leonel, pero no es el PLD entero como partido. Ahí hay fuerza al interior que no apoyaría nunca a Leonel. Pero además en términos estratégicos, como yo te decía, los dos partidos desaparecen si uno apoya al otro. Sí. No, si Leonel vuelve al poder, el PLD se puede olvidar que existe. Pero también, se va a ir en masa, los PLDistas si Leonel apoya al PLD que quedó en segundo también lugar, desaparece. Leonel desaparece. Sí, hay un Ahora problema bien, ahí. en términos estratégicos, como yo le decía a un miembro del comité político, es el 2024. Pero si yo soy de uno de esos dos partidos, yo me la juego para el 2028. Así tiene que ver a futuro. Sí. Tiene que ver a futuro. Entonces, a futuro, a ustedes no les conviene, ni ustedes apoyarle a Leonel, y Leonel no le conviene apoyarlo a ustedes para el 2028. ¿Y por qué? Porque para el 2028 el PRM va a tener unas condiciones muy difíciles. Sí, ya, o sea, 2 periodos ya desgastan. No, y ya Abinader se va. Un relevo que tiene que aparecer alguien con carisma que... Demasiado fuerte. Sí. Hay demasiados candidatos para el 2028 por el PRM. Bueno. No vamos a ver cuál será la capacidad de arbitraje de Abinader ya para ese tiempo. Tenemos que irnos, pero hay unos factores que se nos quedaron, que después yo le voy a invitar, que serían que se produzca una gran abstención, que las disidencias dentro del PRM, dígase Ramón Alburquerque, Guido Gómez y otros, le generen perturbaciones o que le extraigan votos y que algunos de los aliados del PRM, empezando por Frente Amplio, que está tratando de construir su propia fuerza, se vayan independientes y eso le sustraiga también votos, sobre todo del área liberal al PRM. Son factores que hay que analizar. En otro programa yo lo voy a invitar para que hablemos de esos factores también. Muchas gracias, profesor siempre. Cándido Mercedes. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal. Profesor Cándido Mercedes, entonces usted entiende que hay una disociación, si se quiere, entre la visión política del candidato, aunque no formalizado, Abel Martínez, y su partido, que es un partido más diverso. Hay gente más hacia la izquierda, más hacia el centro, otro más a la derecha. Tienen que congeniar. Sí, y la prueba es, acuérdate, la sentencia 168-14 y la 169-14 también. 168-13. Exacto. Entonces, fue una búsqueda de dos partidos en uno, dentro del mismo partido, como hay una búsqueda para resolver esa parte que el Tribunal Constitucional había realizado. Y era el mismo partido que estaba en el poder, pero la misma contradicción al interior. Con este candidato, el PLD tiene entonces que moverse en un sector de la ultraderecha que ya está copado.
entiéndase Fuerza Nacional Progresista, entiéndase el mismo Leonel Fernández. Leonel Fernández, porque ese otro es un partido que no tiene, no pero saca entonces se le hace más difícil. Y por lo tanto, toda esa parte liberal que es amplia en República Dominicana, por suerte en los últimos años ha ido ampliándose. Estoy optimista porque yo veo que se va achicando. No, se va radicalizando la parte más ultraconservadora, bueno. pero hay una parte, los jóvenes no son tan ultraconservadores. Sobre todo los jóvenes que tienen cierta formación, Exacto. porque los que no tienen esa formación son ultra derechistas. Pero son los que están en las redes y sí. crean... No, y dan palos en los parques también. No sé. Sí, y crean la tendencia. Pero esos son parte de la rémora del pasado. Fíjate que era un poquito. Entonces usted entiende que el pastel del discurso derechista conservador se lo tienen que repartir ahora Fuerza del Pueblo con Leonel y sus aliados, Abel Martínez en el PLD, que no todos estarán de acuerdo con él. Fuerza Nacional Progresista. Pero que ese no cuenta, eso es un pedacito de Leonel, eso no tiene fuerza. Y, por decirlo medio en broma y medio en serio, y el Instituto Duartiano. Tampoco, esos son... yo estoy diciendo los espacios. Pero que eso no tiene fuerza real. Entonces, no tiene. Lo que sí es que en el mismo PRM se ha instalado también el discurso conservador. Pero no son tan beligerantes, pero es un gobierno conservador el que tenemos. Y ahora eso va a hacer que al interior del PRM reflexionen hacia dónde deben enfilar su estrategia comunicacional y su marketing Vamos político. A ver qué les dicen a ellos los estrategas. Sí, pero tendrán que hacerlo para diferenciarse, porque además el PLD, el PRM como partido policlasista, ahí sí se dan los diferentes elementos ideológicos que coinciden. Cuidado si vamos como España, que no contento con el partido que había, que Ciudadano, ¿qué se llama? Sí, vino Vox, que es todavía más, y ahora hay otro más radical de derecha. De derecha, exacto. Pero no se perfila al interior del PRM esa posibilidad. No. Lo que puede haber más reflexión y tener una mejor arquitectura organizacional alrededor de esos elementos ideológicos que se van a expresar. Porque ahora, en términos ideológicos, lo que se va a exacerbar un poco más es esa ideología xenófoba que hay. Bueno, ese es el discurso de Abel Martínez. Él parece más un director de migración que un alcalde. Pero es un discurso sin discurso, porque eso es lo penoso. Es un discurso de beligerancia pragmática para sacar, pero no mira que República Dominicana tiene ahora mismo, Gustavo, nosotros tenemos 2.500.000 dominicanos fuera del país. O sea, es una vergüenza para un dominicano sensible, comprometido, tener un odio así tan profundo, cuando nosotros, parte de que la economía dominicana esté flotando, son esos 10.000 millones de dólares que manda esa diáspora. Y que si no fuera por esos 2,5 millones que están fuera del país, ¿qué sería de nosotros? Lo que pasa es que el discurso ese ultranacionalista entiende que el dominicano tiene derecho a eso, pero que otros extranjeros no tienen derecho a esa migración en República Dominicana. Pero que está bien, suponte, esos 2,5 millones de dominicanos, suponte que hay 300,000 que están ilegales, pero cuando en esos países lo agarran, tienen que entrar en la órbita de las condiciones de ese país. En gran medida nosotros estamos como estamos, pero se debe a la sociedad dominicana, a nosotros, a los actores políticos y a los actores empresariales. Porque si aquí los empresarios se ponen a una, desde el CONEI y dicen, no vamos a contratar ilegales, no importa de dónde sea. Vamos a todo a ponerlo en la seguridad social. Porque todo eso. Vamos a actuar como empresarios del siglo XXI. Lo que dijo el presidente en estos días, que hay un doble discurso, una hipocresía. Porque por un lado se habla, pero cuando se están haciendo las deportaciones, los primeros que gritan son los constructores y son los productores del campo. Exacto. Bien. Entonces, esa parte de esa migración ilegal,
los responsables somos nosotros. Pero lo cierto es que eso va a ser parte del discurso electoral. Lamentablemente. Eso se va a sacar a colación, van a competir por quién es más ultra. ¿Quién es más ultra? Pero bien. Pero además, es que también, te decía, ¿por qué a mi juicio el PLD vuelve a escoger el peor? ¿Por qué usted entiende que es el peor? Por aquello que, ya sea por ego, lo que sea, Leonel dijo. O sea, no es lo mismo tú tenerle a un Leonel Fernández o un Abinadel y a un Domínguez Brito debatiendo qué van a hacer una vez llegado al poder, que Abel de entrada iba a decir que no, como hizo Gonzalo Castillo, que de entrada dijo que no. Y entre Abel y Gonzalo no hay demasiada diferencia en términos conceptual. O sea, es un retroceso. Pero si él se busca un buen equipo que le ayude un poco a armar un discurso, no todos tienen que ser grandes oradores. Él puede ser que elabore un programa de gobierno y que lo aireen y puede tratar de... Lo puede airear, no, pero es en el sentido de la sistematización del no todo el mundo puede hacer eso, no todo el mundo tiene esa capacidad. Pero ahí es que viene la degradación de la política, porque fíjese que la política es ciencia y es arte, pero la política tiene que tener como elemento fundamental para poder transformar las ideas. Decía usted que es de esa área, Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea, ni siquiera un ejército cuando le llegue a su momento. Son las ideas llevadas a la acción que transforman. Bien, en otro aspecto que usted tocó, que me gustaría que me lo elabore un poquito más. ¿Usted piensa que Margarita Cedeño ya está acabada políticamente? Desgraciadamente la sociedad dominicana no se da lo que en otras sociedades más organizadas, más institucional se produce. Supóngase en Chile, Uruguay, Argentina, se da un caso así y esas personas ya desaparecen del escenario político. Puede ser que alguien lo tome en cuenta si su partido llega para un ministerio, lo que sea, pero... ¿O siguen trabajando en el partido desde adentro? Desde adentro ya, pero no ya con posibilidades de acceder al poder, porque primera vez que oigan esto, era la candidata más visibilizada. 8 años primera dama, dirigiendo programas, 8 años vicepresidenta, dirigiendo programas sociales. Óyeme, y tú sacas un 16%, eso que te están diciendo, ya, no te queremos, en términos de acceso al poder. Sobre todo su propia gente. Su propia gente. No, y la ciudadanía, porque fue abierta. Pero es abierta, pero los que fueron a votar, aunque no estuvieran inscritos, son personas que sienten simpatía por el PLD. Exacto. Ahí se pudiera hacer un estudio muy bien. Sí. ¿Cuántos votaron del partido y cuántos votaron que no eran del partido? Se puede, pero no van a... Si ellos dan esos datos. Sí. Exacto. Pero entonces usted piensa que ya su papel seguirá siendo, digamos, de bajo perfil. Sí, de bajo perfil, militante, es miembro del comité político y aquí desgraciadamente los políticos no se jubilan porque es una profesión per século secular. Para toda la vida. Y parece que ahí es que está la posibilidad de, sobre todo, políticos que no tienen de qué, por ejemplo, de qué vivir mañana, en el sentido. En el caso de ella no, porque es abogada. Suponte, pudiera montar su oficina, pero generalmente la mayoría de los políticos nuestros no vuelven a su vida anterior en términos profesionales. No, pero además quedan, lo que son cuadros, los partidos les pasan un dinero, hacen, sí, eso. Bueno, vamos a otra pausa, profesor, y volvemos.